Silvia, al contar 3. 1, 2. Muy buenos días. Les pedimos disculpas por estos minutos que vamos a iniciar tarde. Teníamos un pequeño problema técnico, pero ya fue solucionado. Como todas las semanas, les damos las gracias por estar conectados en la conferencia de hoy y les recordamos registrar, por favor, su asistencia en el enlace que ya está colocado en el espacio de preguntas y respuestas. Este registro solo debe completarse una vez durante la conferencia. Al finalizar la exposición tendremos un espacio para atender las preguntas que puedan realizar por escrito en el espacio de preguntas y respuestas. Las preguntas que por cuestiones de tiempo no puedan ser respondidas las vamos a atender también por escrito y se van a subir al espacio de la página web del Ministerio de Hacienda, de la Dirección de Contratación Pública, Gestión del Conocimiento, para que más adelante puedan consultarlas junto con las grabaciones y otros materiales de cada una de las conferencias del ciclo. En nombre de la Unidad de Capacitación y Desarrollo de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda y de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, REDICOP, les damos la más cordial bienvenida al evento de capacitación Ciclo Formativo Contratación Pública Estratégica. El tema de la conferencia de hoy es Buena Administración y Compras Públicas. Antes de dar inicio, vamos a darle la palabra a don Enrique Díaz Bravo de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, quien nos acompaña y se va a dirigir a ustedes en este momento. Don Enrique. Muchas gracias, doña Silvia. Buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan en esta sesión de cierre de este ciclo formativo que ha durado más de 2 meses. Comenzamos con 9 sesiones a partir de fines de septiembre, pero quiero comentarles, porque no puedo dejar de rendir agradecimientos y homenaje al equipo de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda de Costa Rica, especialmente a su directora, doña Yesenia Ledesma, y a todo el equipo integrado por doña Silvia León, doña Eugenia Jiménez, doña María Hidalgo, doña Yanet Leverrille, doña Arely Chavarría, por el esfuerzo. No quiero dejar de mencionar a nadie. Si lo omito, les pido disculpas. Ha sido un equipo fantástico, un equipo además que debo destacar de mujeres con energía, liderazgo y capacidad extraordinaria en la administración pública. Da gusto y da muchas esperanzas, recobra uno la fe pública, ¿no?, al encontrarse con equipos tan profesionales como los que tiene la Dirección de Contratación Pública de Costa Rica. Dicho esto, también debo agradecer a las profesoras y profesores que nos han acompañado en estos más de 2 meses, estas 9 sesiones, desde distintas partes de Iberoamérica, y a los más de 4.000 funcionarios y funcionarias, operadores de contratación pública que se han sumado a este esfuerzo colectivo de la Red Iberoamericana de Contratación Pública que preside el profesor Jaime Rodríguez Arana, quien dará ahora el cierre a este ciclo formativo, y además adelantar que volveremos más adelante a realizar nuevas actividades cada vez con mayor grado de especialización, con un objetivo, que es el que tiene la Red Iberoamericana de Contratación Pública, que es colaborar, participar, sumar fuerzas con las administraciones públicas, con el sector público y también con el sector privado de Iberoamérica para profundizar la democracia expresada a través de esta herramienta que es la contratación pública estratégica. Hoy cerramos con el profesor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, quien es doctor en Derecho y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña. Ha desempeñado múltiples cargos tanto en el sector de la administración pública como en la universidad. Es miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo,
presidente de la Asociación Española de Ciencias Administrativas, doctor honoris causa por diversas universidades, profesor visitante yo diría ya de más de decenas de universidades en Europa y América Latina. Es un gran iberoamericanista. El profesor Rodríguez Arana está permanentemente liderando los espacios de generación de conocimiento, de asociación entre el sector público con la academia en distintas partes de América Latina y de Europa. Ha sido miembro de la Comisión de Expertos de la Administración Pública de las Naciones Unidas, fue director de la Escuela Gallega de Administración Pública, del Instituto Canario de Administración Pública y del Instituto Nacional de Administración Pública del Reino de España. Fue diputado nacional por las Cortes Generales, subsecretario de Administraciones Públicas del Reino de España, fue director de la revista Gallega de Administración Pública, entre otros cargos, y además un prolífero autor científico y escritor del sector del derecho administrativo en particular, pero también de las ciencias jurídicas, ciencias políticas en total. Yo diría hoy es el más influyente justpublicista iberoamericano. Está permanentemente a ambos lados del Océano Atlántico, presente en cada una de las actividades, y es un honor y un privilegio para la Red Iberoamericana de Contratación Pública que dirige el profesor doctor Rodríguez Arana, y además debo decir en representación también de los compañeros de la Dirección de Contratación Pública que es un privilegio y un honor contar con usted en este cierre, profesor Rodríguez Arana, donde vamos finalmente a certificar a cerca de 3.000 profesionales de Iberoamérica, particularmente de Centroamérica, que han asistido constantemente y regularmente a este ciclo formativo que además forma parte del plan de colaboración dando cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Profesor Rodríguez Arana, cuando usted quiera. Muchísimas gracias, don Enrique, por sus palabras. Queremos reiterarle que quedamos profundamente agradecidos con usted y con todas las personas de Redicop por toda la colaboración que nos han brindado. Y tal cual le decía a don Enrique, a don Jaime, bienvenido. Muchísimas gracias por estar conectado con nosotros esta mañana y le damos de ahora en adelante todo el espacio para que pueda desarrollar el tema de hoy. Muchas gracias. Muy buenos días. En España son ahora las 4 poco pasadas. Estoy muy contento de poder participar en este ciclo formativo de charlas y de disertaciones sobre la compra pública estratégica que se ha hecho en colaboración con la Dirección General de Contrataciones Públicas del Ministerio de Hacienda de Costa Rica. Efectivamente, como ha dicho muy bien el profesor Enrique Díaz, desde hace ya 2 meses estamos manteniendo a través de la Red Iberoamericana de Contratación Pública este ciclo, esta serie de conferencias sobre temas centrales, punteros, de referencia en relación con esta institución tan importante para el bienestar de los ciudadanos de nuestros países. Efectivamente, es la Dirección General de Contratación Pública que dirige doña Yesenia y su magnífico equipo de colaboradoras. Yo también he podido atestiguar la eficacia de su tarea y la verdad es que doña Silvia, doña María, doña Janet y doña Eugenia, y si me he quedado alguna por referir, pido disculpas, hace muy fácil que se puedan celebrar estos eventos y para nosotros nos lo ponen muy sencillo. Además de que las nuevas tecnologías hoy en día también hacen posible que podamos estar a miles de kilómetros. A mí personalmente me hubiera gustado más estar en Costa Rica, tengo que decirlo, estuvimos el año pasado en el mes de julio en un evento muy importante sobre descarbonización y compra pública y este año también en julio vamos a tener algunos eventos en Centroamérica que tienen que ver con áreas estratégicas de la contratación pública. Como ha dicho Enrique, efectivamente desde hace ya bastantes años
tengo el privilegio de participar y promover espacios académicos en Iberoamérica en relación con el derecho público, y mi casa de estudios, que es la Universidad de La Coruña, pues tiene ya una larga tradición en convocar seminarios, jornadas. Ahí están las jornadas de Pazo de Mariñán que hacemos todos los años y que este año también la vamos a tener. Me refiero al año 2024, sobre convencionalidad, constitucionalidad, legalidad de administración pública, la semana previa a la Semana Santa, del 18 al 22 del mes de marzo. Tenemos el doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano, que tengo que decirlo, que la primera mujer que lo consiguió fue una profesora de Costa Rica. La verdad es que estoy muy contento también del desempeño de este doctorado, que va teniendo trabajos muy importantes, muchos de ellos también en materia de contratación pública. Y la verdad es que participar en un evento en el que han tomado parte como conferencistas Enrique Díaz, José María Jimeno, José Antonio Moreno Molina, Mauren Barrantes, Roberto Rodríguez, Cristian Campos, Elar Ortega, pues para mí es muy difícil, porque son personas de gran referencia en el sector, en la materia. Y desde luego lo que sí pone de manifiesto es el compromiso de la Redicop de poder facilitar a las personas que tienen interés y que están en el mundo de la contratación representaciones y presentaciones y ponencias de, yo diría, lo más granado de la doctrina, salvando lo presente, del derecho de la contratación pública y también porque tenemos la obligación como Red Iberoamericana de Contratación Pública de hacer llegar a las personas que se dedican al cultivo y a la gestión pública las más modernas teorías y aproximaciones para intentar hacer mejor la tarea profesional. Y por aquí voy a arrancar este tiempo que voy a compartir con todos ustedes, a quienes saludo con mucho gusto, ¿verdad?, en esta mañana centroamericana y ya en la tarde, entrando en la tarde europea, porque el viernes de la semana pasada tuve el gran honor de presidir una tesis doctoral en Toledo sobre un tema que a mí me lleva preocupando desde hace mucho tiempo y que por fin he visto una investigación que lo aborda de manera frontal y en directo. Y es el problema, que también es terminológico, de las potestades, poderes de la administración, que para muchos cultivadores e investigadores llaman de forma incorrecta prerrogativas y privilegios. La tesis se titulaba así: Revisión del concepto de la prerrogativa del Estado en materia de compras públicas. Y es una tesis dirigida en la Universidad de Toledo, Castilla-La Mancha, sede de Toledo, donde ha tenido una participación muy destacada un profesor que ustedes tuvieron el gusto y el privilegio de escuchar, José Antonio Moreno Molina, que es, junto con el profesor Jimeno, creo que las personas que mejor han entendido el papel de la contratación desde la perspectiva de las políticas públicas y de la contratación dentro de un marco de un Estado social y democrático de derecho, más allá de las categorías jurídico-formales tales como se nos han explicado desde hace largo tiempo. Y yo llevaba años esperando esta tesis doctoral o algo similar o parecido, porque la administración pública no tiene privilegios ni prerrogativas. Ya sé que esto puede sonar un poco provocador, cuando incluso la ley española del año 2017, todavía en el artículo que dedica a las potestades y poderes, sigue diciendo que tiene prerrogativas y que tiene privilegios. Pero lo hace por una inercia histórica y porque el legislador, que a veces no se le puede pedir mucho más, pues no es capaz de comprender una cuestión que, siendo terminológica, también tiene sustancia. Y tiene sustancia porque la administración pública, insisto, no tiene prerrogativas ni privilegios. Tiene poderes y potestades que le atribuye el ordenamiento. ¿Para qué? Para la mejor gestión del servicio objetivo al interés general. Si ustedes tienen la paciencia de acercarse al diccionario de la Real Academia de la Lengua y buscan la palabra prerrogativa, va a encontrarse con muchas acepciones que tiene este término. Entre otras, excepción, gracia, privilegio,
insisto, en un Estado democrático la Administración no tiene privilegios, tiene poderes para atender mejor el servicio objetivo del interés general. Y en esta tesis doctoral, el autor David Muñoz va analizando una por una todas las potestades y prerrogativas en el marco de la contratación para desmontar esta concepción vertical del privilegio y la prerrogativa. Y me parece que esta tesis, cuando se publique, el tribunal le hicimos algunas observaciones, algunos comentarios, como es habitual en este tipo de intervenciones académicas. Cuando se publique vamos a tener un análisis profundo acerca de la necesidad de que la Administración asuma su papel constitucional también en materia de contratación y que efectivamente cuando realiza sus quehaceres, sus cometidos y sus tareas, efectivamente sirva con objetividad al interés general. Esta reflexión con la que empiezo en el día de hoy, procedente de esta experiencia del viernes de la semana pasada, claro, trae causa fundamentalmente del papel de la Administración en un modelo de Estado que se denomina social y democrático de derecho, en un contexto de juridicidad en el que los poderes públicos se someten a la ley y al derecho plenamente, como dice la Constitución española, y la alemana plenamente, no solamente es una sujeción sin más a la ley y al derecho, a la ley, a la norma, a la ley de contratación, pero también al derecho, quiero decir, a los principios que, por ejemplo, la jurisprudencia europea ha ido hilvanando en relación con la posición que tiene la Administración en relación con la contratación. Principio de igualdad, no discriminación, principio de transparencia, principio de eficiencia, principio de proporcionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y este papel que le atribuye el ordenamiento constitucional a la Administración se despliega no solamente en, digamos, la materia estadísticamente más frecuente, que es en la actuación unilateral de la Administración, dictando actos ejecutivos y ejecutorios, sino también cuando otorga subvenciones, también cuando realiza servicios públicos, también cuando limita la actividad de los ciudadanos por razón de interés general y fundamentalmente para el tema que nos ocupa en esta tarde de España, la mañana de Centroamérica, cuando suscribe contratos o cuando compra en el sector privado, cuando se dirige al sector privado para buscar los mejores licitadores para atender de la mejor forma posible servicios, obras, infraestructuras. Y quiero poner en primer lugar una consideración que algunas personas que ya me conocen la han escuchado muchas veces y si la han escuchado muchas veces pues les pido disculpas por la reiteración, pero es que me parece que es capital y es que en la compra pública, con independencia del íter contractual y del procedimiento que se inicia con la declaración de interés general de la necesidad de esa bien, servicio, infraestructura y de lo que digan las cláusulas administrativas generales y particulares, hay que tener presente a los destinatarios y a los usuarios, que muchas veces son los grandes olvidados a la hora de la selección del contratista. ¿Por qué? Porque en la tarea administrativa, si la centramos en la dignidad del ser humano y la centramos en el papel central que tiene el sistema político y democrático, claro, cuando se va a hacer la selección, claro, hay que someterse, obviamente, a los criterios de atribución que están en las referencias y en los pliegos, pero hay que hacerlo pensando en que esa oferta es la que ciertamente va a permitir que los usuarios puedan encontrar la finalidad que persiguen en esa infraestructura, en ese puerto, en ese aeropuerto, en esa carretera, o si es una obra pública, pues en ese colegio, en ese instituto, en ese hospital. Y esto quiere decir que a la hora de la gestión contractual, y como sabe muy bien el doctor Enrique Díaz y las personas que nos escuchan, la profesionalización es una piedra de toque elemental para que haya una buena administración. La buena administración, que es un concepto que no es nuevo, es un concepto tan antiguo como antigua es la administración pública. Orió decía que desde que existe la administración, que ya data de hace siglos, obviamente desde que hablamos de su mejora y de su reforma y seguiremos hablando, si tuviéramos esta conferencia, pues
dentro de 20 o 30 años seguiremos hablando también de la necesidad de tener un buen aparato público, que además es la necesidad de contar con personas bien preparadas técnica y éticamente para realizar una tarea de tanta relevancia y trascendencia como la de que la sociedad pueda disfrutar, los ciudadanos disfruten de buenos servicios, de buenas infraestructuras, de buenas obras públicas. Este concepto, por lo tanto, es un concepto inherente a la administración. Y es un concepto que, si bien en Europa cobra especial relevancia con motivo de la Carta Europea de los Derechos Humanos de 2000, de diciembre de 2000, y en Iberoamérica, de la Carta del CLAD de los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la administración de octubre de 2013, lo cierto y verdad es que si pudiéramos hacer un estudio histórico, hay quien lo ha hecho y lo ha demostrado, pues que incluso los municipios españoles de la Alta y de la Baja Edad Media, pues los bandos de los alcaldes hacían referencia a los buenos servicios, a la buena organización, porque es algo elemental, necesario que la administración pública actúe con arreglo a unos estándares y parámetros a través de los cuales el ciudadano pueda recibir obras, servicios, infraestructuras de calidad. Pero de calidad entendido en el sentido humano. Y esto, yo hoy he tenido la fortuna de almorzar con un joven profesor argentino hace escasamente media hora, que trabaja en la Universidad de Harvard y que trabaja en un centro dedicado al análisis de indicadores para la política pública en la compra pública. Y quería hablar conmigo también precisamente de diseños, de indicadores, de buena administración para políticas públicas. Claro, es un centro dedicado más bien al mundo anglosajón, pero la preocupación que muestran es común a la que tenemos nosotros, porque una buena administración de la contratación pública es una administración que tiene buenos indicadores, que permite comprobar, verificar que esas obras, que esos servicios, que esas estructuras mejoran la vida de los ciudadanos, contribuyen al bienestar de los ciudadanos. Y este es un punto básico, que se desprende de esa centralidad que tiene la persona y su dignidad en todo el conjunto del derecho administrativo. Si no somos capaces, a través de las compras públicas, de mejorar la vida de la gente, pues realmente no tiene mucho sentido. Y por eso, más allá de enfoques tecnoestructurales o de enfoques funcionalistas, tenemos que abrirnos a enfoques mucho más abiertos donde se conjugue lo técnico con lo ético para que efectivamente al final se pueda medir el bienestar y para que al final todas esas memorias económicas, todas esas memorias de utilidades que tienen internamente los procesos de contratación permitan efectivamente que se pueda verificar y se pueda comprobar que esa compra, pues no sé, el diseño de un hospital, por ejemplo, a través de la contratación pública, pues tiene que hacerse pensando en la ciudadanía y los proyectos y las ofertas pues tienen que tener pues una utilidad. Yo suelo comentar en tono un poco, si quieren, humorístico, un impacto que yo recibí cuando fui profesor titular en la Universidad de La Laguna, que es una universidad que tenemos en España, en las Islas Canarias. Y es una tierra, las Islas Canarias, caliente, está cerca de África y hace mucho calor. Bueno, pues en los años 70, final de los 80, más bien primeros de los 70, al final del franquismo, resulta que el Ministerio de Educación contrató una serie de obras públicas docentes y en ese momento había en Europa un gran arquitecto y diseñador de edificios docentes sueco. No recuerdo su nombre ahora, pero hacía grandes edificios docentes. Y fíjense lo que pasó en Canarias, y todavía se puede comprobar, o por lo menos hace unos años se podía comprobar, a la hora de la contratación, hicieron una contratación centralizada y no se dieron cuenta que en Canarias hace mucho calor. Y colocaron unas estructuras de un edificio que tenían en la parte de abajo pues unos materiales para recoger la nieve. Y digo yo, bueno, pero la nieve en Canarias que hace 30 grados habitualmente, ¿cómo es posible esto? Bueno, pues pasó porque el órgano de contratación pues hacía las cosas mecánicamente, automáticamente y no reparó en que ese edificio pues iba dirigido pues a... Por eso la descentralización, que importante es, ¿verdad? Que se puede contratar en cada sitio y que realmente se pueda
comprobar que lo que se contrata es útil para la localidad, para el territorio de que se trate. Por lo tanto, este concepto de la buena administración, que como digo es un concepto que surge modernamente en el año 2000 en Europa y en América en el año 2013, es un concepto que lo que plantea es efectivamente que la gestión pública se haga en unas determinadas condiciones que vamos a analizar ahora en lo que se refiere a la materia que nos ocupa, que es la materia contractual, porque los contratos, y digo los contratos y no el contrato porque yo he sido formado desde la teoría de los contratos, porque cada contrato dentro de unos principios comunes tiene su singularidad. No es lo mismo un contrato de obra pública que un contrato de gestión de servicios públicos, que un contrato de suministros. Tiene su fisonomía propia y también tenemos que saber a la hora de los diseños de pliegos, pues que no todo es lo mismo y que hay que hacerlo a veces con una cierta capacidad y una cierta artesanía para adecuarnos a la realidad. Bueno, pues que en los contratos públicos, desde que la Administración declara de interés público ese bien, esa obra, esa infraestructura, hasta que termina la ejecución, pero muchas veces la ejecución no termina del todo porque ahora, como ustedes saben muy bien, hay toda una serie de técnicas para la conservación del ciclo de vida útil del bien, del servicio de la infraestructura, que es muy importante la conservación para que efectivamente no se termine el contrato cuando se entrega al puerto, el aeropuerto o la actividad de que se trate, sino que hace falta una continuidad en lo que es la conservación y que el edificio, el colegio, la autopista, la carretera esté en las mejores condiciones en el tiempo. Bueno, pues la buena administración incorpora una fuerte dosis de racionalidad. Y yo aquí quiero decir, en relación con lo que decía antes de la profesionalidad y la profesionalización, que el personal que está en esta materia, y yo entiendo que muchos de ustedes, prácticamente todos, trabajan al interior de estructuras de contratación y habrá otras personas que son profesores o que son cultivadores, investigadores de esta materia, pues son conscientes de la importancia que tiene no solamente conocer la legislación de cada país de contratación, que eso se presume, por descontado que se conoce, sino que luego, insisto, han de unir a esos conocimientos técnicos también un sentido de lo que significa estar en el servicio público y que a través del servicio público se puede colaborar al progreso de un país, al bienestar de los ciudadanos, y cuando ustedes tienen entre sus manos un expediente y tienen que elaborar los pliegos o tienen que hacer una propuesta de selección del contratista o tienen una potestas variandi entre manos y tienen que buscar una fórmula o pues cuando tienen que tomar medidas para que la administración supervise, inspeccione, dirija todo el contenido del contrato. En todos esos casos tenemos que tener presente que yo por lo menos tuve a mi cargo durante años la contratación de un ministerio entero en España y sé lo que supone el gasto público y lo que supone gestionar los contratos y lo que supone hacer las cosas de la mejor forma posible, evitando tantas veces la mecanización inerte de los procedimientos y dándome cuenta que efectivamente ahí se está jugando cuestiones muy importantes para el progreso de un país. Imagínense lo que es que un aeropuerto se haga bien y que se piense en el futuro, o una carretera, una autopista, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues si vamos por partes, que es lo que yo pretendía hacer en esta breve disertación, viendo los momentos más importantes del contrato y aplicando la teoría de la buena administración. Primero, esa declaración de interés general es muy importante que se haga bien y que se diga, pues sí, hace falta este hospital, hace falta esta carretera, y eso hay que justificarlo y hay que expresarlo circunstanciadamente para que efectivamente ya una vez que tenemos la declaración despachada, vamos a los pliegos o referencias, según se llame en cada país, que en mi modesta opinión quizás es lo más importante. Y ustedes dirán, bueno, este profesor se ha vuelto loco, que no me he vuelto loco. Yo tengo experiencia también de lo que hablo y no sé si se puede hacer una estadística de lucha contra la corrupción y claridad, concisión, completud y precisión de los pliegos y lucha contra la corrupción. Creo que sí, porque cuando los pliegos son claros
concretos, concisos, precisos y completos, los espacios de la corrupción se achican enormemente. Porque la corrupción acampa en los espacios de abstracción y de generalidad. Ahí es donde acampa y ahí es donde realmente puede hacer daño. Cuando hay que precisar, le cuesta mucho a la corrupción entrar ahí, porque la concisión, la concreción, que es el ámbito del derecho administrativo, pues propio, no deja muchos espacios. Ahora, si en el pliego se deja a la administración pues unos poderes enormes, pues luego la selección va a ser mucho más abierta, en el sentido de que se podrá decidir con el arbitrio que se quiera, y ahí es donde realmente tenemos el gran cáncer de la corrupción. Pero si el pliego está bien hecho, es decir, si es claro, no es confuso, no es ambiguo, no deja muchas posibilidades, y digo una cosa, el pliego no es el mismo para todas las obras públicas, hay que adecuarla a la naturaleza de cada obra pública, y esto requiere tiempo, requiere una labor, yo llamo de orfebrería o de artesanía, que a veces no se tiene, y ustedes los funcionarios dicen, no, pero es que profesor, ya nos gustaría a nosotros tener todo el tiempo del mundo para que este pliego sea realmente el pliego que se necesita. Pues hay que buscar la fórmula en las organizaciones de las unidades de contratación para que la tarea de los pliegos se pueda hacer con el tiempo que sea necesario, porque luego el contrato va a ser mucho más sencillo. Si no, cuando vamos a la selección, pues todo se complica. Si los criterios de adjudicación no son claros y no es fácil dar puntajes según los ítems que allí están establecidos, pues las cosas se complican. Y entonces, cuando se complican, pues ¿qué ocurre? Pues que resulta que no se elige al mejor postor y quien lo paga al final son los pobres ciudadanos que no disponen de la obra, del servicio de infraestructura que se merecen y que la Administración tiene la obligación de facilitarles. Claro, aquí las potestades, que no prerrogativas ni privilegios de la Administración, siguen todavía diciendo en nuestras legislaciones, unas más que otras, algo que es también digno de ser colocado, en vez de una clase de derecho administrativo, en un repertorio humorístico, porque ¿cómo es posible que se diga que la Administración tiene el privilegio de interpretar las cláusulas oscuras del contrato? A mí eso siempre me ha provocado mucha sorpresa, porque es que la Administración se puede beneficiar de su torpeza, o sea, se hacen mal los términos del contrato y luego quien los hace mal los va a interpretar. Esto es algo chocante que debería desaparecer, ¿verdad?, de un plumazo de todos los artículos de nuestras legislaciones en los que se hace referencia a las potestades y poderes, insisto, no privilegios ni prerrogativas. Bueno, una vez que el pliego está bien redactado, con claridad, con precisión, usando los términos que son propios, y ustedes saben que hay un bagaje y un glosario de términos propios del derecho administrativo de la contratación pública y que tenemos que seguirlos, también para evitar problemas luego a los jueces en la interpretación. Y esos términos en cada país son los que son, hay ya un acervo común, pero es bueno utilizar esos términos para que el pliego esté redactado de forma clara, concisa, concreta, precisa y completa. Y si seguimos en la evolución del contrato, otro puntum dolens o otro punto estratégico, neurálgico, es la selección. Selección que hoy afortunadamente ya tenemos muy buenas explicaciones y justificaciones de la relación entre precio y calidad, el valor y el precio y la calidad, para evitar que muchas veces la selección se haga mecánicamente. Puede ser que haya suministros en gran cuantía que, bueno, pues la subasta sea la fórmula adecuada, pero luego nos encontramos con contratos complejos, sobre todo estos de larga duración, que tienen que ver con grandes obras públicas, con grandes infraestructuras, que hoy en día muchos países se sustancian a través de PPPs o APPs, que es una fórmula también que, bueno, muchos países de América lo tienen, en América Central también. Nosotros en Europa, en España, lo hemos quitado en la ley 2017, pero lo hemos quitado por una razón, y es porque o esto se hace con transparencia y objetividad,
o al cabo del tiempo acaba siendo también una fuente de corrupción. Entonces, nosotros también tenemos un contrato en Europa que en España funciona, es muy antiguo, pero se ha ido modulando, que es el contrato de concesión de obra pública y que con ciertas singularidades, bueno, puede servir para este tipo de grandes infraestructuras. Pues la selección. En la selección tiene que reinar y primar por sobre todo la motivación. O sea, entre los principios de buena administración y el primero de los derechos que componen el derecho a la buena administración, según mi entendimiento, el principio más importante, aparte de la justicia, es la racionalidad. Y el primero de los derechos que componen el derecho a una buena administración, por supuesto también y sobre todo en contratación pública, es el derecho de los ciudadanos y los licitadores a una motivación adecuada. Fíjense, en Europa ya ha habido tribunales supremos que empiezan a hablar de una digna motivación, que a mí me parece un concepto bien interesante, porque el que suele esgrimirse y utilizarse es el de una motivación adecuada, suficiente, que puede ser que sea razonable, y yo no digo que no, pero la proyección del término dignidad sobre ciertas categorías jurídicas me parece que nos ayuda a pensar y a reflexionar. Incluso, fíjense, sobre el gasto público, ¿no? Porque a veces el gasto público, fíjense lo que se gasta en contratos, lo que estamos gastando en Europa en contratación, que es la principal política pública para la gestión de los fondos que llegan para la recesión, para la crisis económica, de los fondos Next Generation, se están sustanciando en muchas administraciones a través de contratación pública. Y la administración tiene que ser eficaz y eficiente. Y eficiente quiere decir que tiene que realizar el gasto público, dicen nuestras constituciones, Alemania, España, Portugal, con criterios de economía, eficiencia y equidad. Pero ya se empieza a plantear también que el gasto público tiene que atenderse con criterios de dignidad, porque la eficiencia entendida económicamente quiere decir conseguir los objetivos al menor coste posible, y muchas veces no es el menor coste posible, es el gasto que sea necesario para atender la dignidad de las personas que van a ser destinatarias de ese bien, de ese servicio, de esa obra. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que en el ejercicio de motivación, de racionalidad que entraña una selección de contratistas cuando se evalúa la calidad y el precio, los términos de las referencias tienen que estar bien redactados y ser claros, y permitir al órgano de selección, al poder adjudicador, hacer referencias numéricas con motivación de los conceptos. Si estamos, por supuesto, por ejemplo, en un caso de una autopista, ¿verdad? Y en los pliegos se dice que se va a evaluar desde el éxito de ese licitador en obras similares. Se va a evaluar el número de profesionales de la ingeniería de caminos que se tienen. Se va a evaluar el número de directores de obra que han hecho obras parecidas. Y todos los elementos que se evalúan, una vez que se hacen los análisis numéricos en relación con los conceptos, pues una buena motivación es la que dice, se adjudica este contrato a la empresa A, B o C, a la que sea. Primero, porque en el ítem 1 de Ingenieros de Caminos acredita la presencia de 25 responsables que han tenido participación en tales obras públicas y tal. Segundo, se da un puntaje de 25 puntos, por ejemplo, porque las especificaciones de los materiales que se presentan tienen estas referencias y tal, que son las que más valoradas en el pliego. Tercero, se le da un puntaje de 40 puntos porque acredita esta empresa la terminación con éxito, con evaluaciones a posteriori de autopistas. O sea, una motivación sólida desde el punto de vista de la racionalidad. Y por eso a mí me gusta decir también muchas veces que cuanto más intensa y extensa es la discrecionalidad, más intensa y extensa es el estándar de la motivación. Y cuando son selecciones de contratistas, que evidentemente tienen que haber una evaluación de la calidad y del precio, pues el grado de motivación tiene que ser aquel que no arroje duda alguna acerca de el resultado final, en términos de objetividad. Piensen ustedes que las dos notas básicas del derecho público, del derecho administrativo, son la justicia, porque es derecho, y la objetividad. Y la objetividad tiene mucho que ver en la contratación, en la selección del contratista, y luego en el punto que voy a tocar a continuación, ya entrando en la recta final, que se refiere
al ejercicio de la potestas variandi, que una buena administración es capaz de resolverlo también con adecuados criterios de ponderación para que efectivamente no se convierta la potestas variandi, como a veces acontece en algunos países, en la forma de devolución de los favores que las empresas otorgan a los partidos políticos o a las campañas presidenciales, que se le devuelven a través de la potestas variandi en muchos contratos. Entonces, para que esto no ocurra y para que haya una buena gestión, vean ustedes que la buena administración está directamente unida a la ética. La ética pública es la ciencia que se ocupa del comportamiento de los funcionarios de acuerdo con la recta razón, es decir, con el servicio objetivo del interés general. Y por lo tanto, en aquellos aspectos en los que la discrecionalidad puede ser más intensa, es donde el estándar de motivación va a ser más intenso. Y lo comentábamos en la tesis doctoral con la que empezaba esta disertación del viernes en Toledo. Europa ha dictado una serie de normas que son de obligado cumplimiento para los Estados miembros, que nos han obligado a dictar leyes en cada uno de nuestros países, también en España, con un poco de retraso, pero la ley del año 2017. Y la normativa europea, en materia de contratación pública, en lo que se refiere a la modificación del contrato, plantea unas horquillas, a mi juicio, en lo que se refiere al precio, demasiado altas, porque permiten modificaciones de hasta el 50% del precio. A mí eso me parece mal, porque una modificación del 50% del precio de un contrato para mí es una novación, es otro contrato. Es otro contrato. Pero bueno, no entremos en esta discusión ahora que se nos llevaría muy lejos y vamos a la modificación del contrato, los poderes que tiene la Administración de modificación del contrato. Pues tienen que hacerlos con adecuados estándares de justificación. Y también hay que plantearse las razones que pueda haber en relación con toda la teoría de la imprevisión. Piensen ustedes una autopista o que tiene unos tramos que van por unos terrenos donde los geólogos del Ministerio de Obras Públicas debieron haber sido conscientes de que los movimientos de tierras eran frecuentes en ese territorio y si se hubiera hecho con conciencia, pues esa modificación no hubiera sido necesaria porque se pudo haber previsto algo que en ese lugar acontece con cierta periodicidad. Es decir, que es un buen indicador también la modificación del contrato para calibrar la buena gestión de los contratos y para ver si efectivamente es necesaria o no esa modificación del precio, es necesaria o no esa modificación del tiempo. Piensen ustedes que los contratos, por ejemplo, de gestión de servicios públicos de larga duración, muchas veces las prórrogas lo que llevan consigo son oportunidades de amortizar inversiones cuando a lo mejor pues no queda más remedio que ampliar el plazo porque la Administración, por hechos propios, pues ha evitado o ha dificultado que se termine en el plazo establecido. Bueno, todas estas cuestiones hacen a que la buena administración del contrato, de los contratos, que empieza en la Declaración de Interés General y que termina también más adelante con las potestades que tiene la Administración de dirección del contrato según el plazo que se haya pactado y que a veces se incorporan plazos más largos para que se conserve las autopistas. Fíjense la mala gestión de un contrato para la construcción de una autopista que supone que al cabo de los 10 años vemos que se resquebraja la autopista o que aparecen unas grietas en la autopista. ¿Y eso por qué es? Pues porque no se ha hecho bien la conservación. Es decir, que la buena administración va desde la declaración inicial de interés general hasta la conservación del objeto del contrato. Bueno, podríamos seguir hablando más tiempo porque esta es una materia pues, que se presta mucho al detalle, a comentar casos que se producen y que se han producido y que se producirán, pero yo quiero terminar levantando la bandera de la profesionalización del sector de la contratación pública. Es muy importante y creo que Redicop aquí tiene una gran responsabilidad y yo estoy muy contento porque veo que estamos haciendo seminarios que son útiles, que estamos colaborando con instituciones de gestión para que haya ese intercambio fructífero entre la academia y la gestión, que todos podemos aprender, y también para proporcionar conocimientos que permitan en cada uno de nuestros países que las administraciones de la contratación pública estén lo mejor preparadas posibles para que, a través de la contratación, como también decía el doctor Enrique Díaz,
se pueda contribuir a la mejora de la calidad de la democracia en nuestros países. Esto no podemos olvidarlo, porque es crucial. Estamos en sistemas de Estado social y democrático de derecho y tenemos que levantar también la bandera de la necesidad de que se profundicen los valores democráticos. La democracia no está en descomposición, como algunos autores están planteando. La democracia necesita de impulsos éticos y de valores que se pueden dar también y se dan a través de una contratación bien hecha, bien planificada, porque también se ha hablado en este ciclo, según he visto en los títulos, de la planeación estratégica. Si no hay planeación estratégica, no hay buena administración, es imposible. Y la planeación estratégica pues es una condición para que se haga una buena administración en el tiempo que dura el contrato, y es producto también de profesionales bien preparados que son conscientes de la importancia y la relevancia que tiene hacer bien el trabajo cotidiano. Concretar bien un pliego, una motivación adecuada de una modificación del contrato, incluir una cláusula de conservación que permita que el objeto de ese contrato se pueda mantener en el tiempo para bienestar de la gente, son aspectos pequeños, pero las reformas y la modernización son de cosas pequeñas, que unidas una detrás de otra, al final lo que llevan es a que podamos tener una contratación pública estratégica y de calidad. Pues con estas consideraciones termino esta intervención. Les agradezco mucho la atención prestada. Sé que hay preguntas y con mucho gusto pues estoy a disposición, y felicito a la Dirección General de Contratación del Ministerio de Hacienda de Costa Rica por esta iniciativa que ha procurado secundar convenientemente Redico. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Jaime. Antes de iniciar con la lectura de las consultas, les recordamos hacer el registro de asistencia a las personas que aún no lo han completado. Vamos a iniciar la lectura de las preguntas. HBC MSM nos consulta: ¿qué impacto tiene la globalización en la competencia y la equidad en los procesos de compras públicas? ¿Y qué medidas se pueden tomar para asegurar una buena gestión en este escenario? ¿Se está convirtiendo la contratación pública en un modelo de globalización? ¿La contesto ahora o las contesto todas? Vamos una por una. Sí, vamos una por una. Bueno, efectivamente, si hay espacios de globalización en el ámbito del derecho administrativo, uno, y muy importante, es de la contratación. El caso europeo, que es un espacio de globalización acotado a lo que es el viejo continente, lo demuestra. Fíjense la capacidad globalizadora que ha tenido la Unión Europea, que todos los países miembros de la Unión hemos tenido que implementar en nuestros países, siguiendo los lineamientos de las directivas, leyes de contratación que apliquen y, como se dice técnicamente, transpongan a nuestros propios ordenamientos esas directivas. Pero es que además no se queda solamente la globalización en el ámbito de la Unión Europea. Ahí hemos visto, fundamentalmente en tiempos de la pandemia, ¿verdad?, compras públicas internacionales, y hemos visto que hay sectores estratégicos en muchas materias y en muchas áreas donde la contratación es una de las políticas más importantes. Entonces, lo que es fundamental, diría yo, es que seamos capaces de analizar bien cuáles son los principios del derecho público global de las contrataciones, que más o menos los conocemos, que además creo que se pueden predicar de distintos ordenamientos globales, también de los tratados de libre comercio que hay entre Europa y otros países, Estados Unidos y otros países. Ahí hay escenarios de contratación muy importantes, y de lo que se trata es de que a través de esos sistemas de contratación primen estos principios de igualdad y no discriminación, que no es fácil, porque en la Unión Europea, también hay que decirlo, y yo lo digo con pena, porque
porque sí, es un gran principio el de la no discriminación, pero todavía el nacionalismo económico en muchos momentos impide que a lo mejor ofertas francamente buenas o mejores no ganen concursos por el nacionalismo económico. Y aquí hay que pensar no en el nacionalismo económico, sino hay que pensar en los ciudadanos, en los destinatarios, en las personas que van a ser receptores de esas obras y de esos servicios públicos. Es verdad que la globalización está impactando mucho en muchas categorías del derecho público y en la contratación especialmente. El desafío es que impacte, pero impacte en positivo. Es decir, que todos estos principios se preserven y que no nos dejemos seducir, ni impresionar, ni dominar por el primado y el dominio de lo racional técnico, que deja detrás de sí muchas veces necesidades humanas muy importantes. Hay contratos pues que se realizan en países del tercer mundo, por ejemplo, que son muy importantes que se hagan a través de las instituciones multilaterales, que se ejecuten y que se gestionen con estos principios. Y estos principios creo que si los seguimos en nuestros países y en los escenarios internacionales que contratan y compran, pues seguramente las cosas en esta materia discurrirían por unos parámetros de más racionalidad, pero de una racionalidad ética, no solamente racionalista, sino racional humano. Muchas gracias. La siguiente participación es de don Luis Villegas. Se sabe que la corrupción siempre tiene portillos a la hora de realizar una contratación pública, principalmente cuando las sumas del contrato son cuantiosos. ¿Qué medidas se pueden usar para minimizar esa corrupción? Y además pregunta sobre qué medidas aplican o pueden aplicar las instituciones públicas para reducir la falta de profesionalización en los colaboradores encargados en las áreas de contratación. Bueno, don Luis, es una pregunta muy pertinente la que usted realiza, porque efectivamente las políticas de contratación consumen ingentes fondos públicos y por eso hay que extremar las cautelas y hay que evitar que a través de la contratación pública se abra el espacio a la corrupción. Piensen, sobre todo los que no son europeos y nos están escuchando, que la Comisaria de Justicia e Interior en el año 2014 dijo en un informe de la Unión Europea que la corrupción en Europa tenía 3 causas. Número 1, contratación pública. Número 2, urbanismo. Y número 3, financiación de los partidos políticos. Luego, somos conscientes de que esta es un área muy sensible a la corrupción. Y por lo tanto, pues hay que trabajar sobre las causas. Primero con personal bien preparado técnicamente, pero con sólidos principios éticos y morales. Yo esto lo insisto mucho porque mi experiencia me dice que las personas que unen el conocimiento técnico y que tienen principios morales, los dilemas que luego se les van a plantear y que tienen que enfrentar lo van a resolver mejor. Y además, las buenas unidades de contratación pública, lo que yo he visto es que tienen pues cerca, no consejos de expertos, pero que tienen posibilidades de consultas a personas que son prestigiosas y que le pueden evacuar en un tiempo razonable pues una duda sobre una cuestión que afecta pues a una selección del contratista o que afecta pues a una ruptura de la imparcialidad o que afecta a una ruptura de la igualdad de condiciones o que afecta a invitaciones que se reciben a veces por parte de los órganos que gestionan la contratación. En fin, todo un sinfín de cuestiones y de aspectos concretos por donde puede entrar la corrupción. Y por lo tanto, detectados los portillos, que todos sabemos cuáles son, los portillos por los que puede entrar la corrupción, lo que hay que hacer es trabajar preventivamente. Y preventivamente quiere decir hacer muy bien, para mí, con claridad, concisión, completud y concreción los términos
los pliegos o las referencias. Sí, es muy difícil. Si se hacen bien, son claros, concisos, lo que he dicho antes en la conferencia, es más difícil que entre la corrupción. Y luego, si se ponen sólidas exigencias para motivar la selección del contratista, también es más difícil que entre la corrupción. Y también la modificación del contrato, si se hace bien hecha, es más difícil. Entonces, bueno, yo creo que todo esto hay que tenerlo presente. Yo he sido director, como ha dicho Enrique, de escuelas de formación de funcionarios en varias comunidades autónomas y también la del Reino de España. Y siempre en las gestiones que he realizado en esas instituciones he ido en la mano con las clases de ética en la función, pero clases de ética con ejemplos y con dilemas que se arreglan, que se permiten. No es explicar Aristóteles, Platón, no sé, todos los grandes filósofos que se han ocupado de esto, que bueno, es una parte que está bien, es importante, pero fundamentalmente es aplicar los principios a la realidad. Y las personas que conocen o conocemos el mundo de la contratación sabemos esos portillos cuáles son, sabemos esas vías de entradas cuáles son, y hay que atajarlas y evitar que por ahí salga o penetre el cáncer de la corrupción. Y hace falta determinación y hace falta poner trabajo sobre esas causas. Muchas gracias. La siguiente pregunta de don Renan Leiva, del Poder Judicial. ¿Cómo controlar la preservación de los principios de compras públicas a lo largo de todo el proceso de contratación? También, don Renan, también muy buena pregunta, porque esa es la clave. Si somos capaces de que la transparencia, que la igualdad, muchas veces los problemas de contratación vienen porque no se le da a todos los licitadores la misma información o aparece la información privilegiada, que ya es el principal germen, o incluso pues cuando se adelantan a algunos licitadores, términos de los pliegos, en fin, todas estas cosas que la ley prevé, la prevé porque han pasado y pasan, y a veces pasan más de la cuenta. Entonces, esos principios, yo digo que hay que ponerles patitas. O sea, los principios son muy importantes, pero si nos quedamos solamente en los principios, no le ponemos patitas, y a veces hay que hacer guías en relación con la aplicación de esos principios. Y esos principios desde los pliegos, esos principios en la motivación, esos principios luego en la modificación, esos principios en la ejecución. Si somos capaces de ponerle patitas y de dotarlos de contenido práctico y concreto, creo que va a ser más fácil que esos principios sean una realidad. Yo creo que en general las cosas se hacen bien, hay que ser honestos y decir la verdad. Creo que lo que en general se contrata bien, pero se podría contratar mejor. Y como se puede contratar mejor, pues una de las claves está en explicar bien esos principios, porque, claro, el principio de transparencia, que todos lo entendemos muy bien, tiene implicaciones muy concretas en toda la fase que va desde que los licitadores presentan sus plicas, sus ofertas, hasta que viene la selección. Porque hay veces que hay dudas, ¿verdad? Esto lo vemos muchas dudas que los licitadores tienen y a veces pues la resolución de las dudas no se dan a todos, se dan a una parte. Bueno, la transparencia y digamos la igualdad de condiciones que tienen que tener todos los licitantes durante el contrato, por ejemplo, hasta la selección, pues eso tiene que tener pues una aplicación muy concreta. Incluso también el principio de eficiencia, el principio de eficacia, el principio de proporcionalidad, que también juega, de hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea juega y de una forma muy especial, ¿no? en las motivaciones que hay. Se pueden hacer casos prácticos de motivaciones, yo lo he visto en algunos países y les va muy bien, y claro, la motivación no se puede copiar de un contrato a otro, pero ver motivaciones de otros contratos en otros países en situaciones parecidas, pues también puede ayudar. Es decir, una cosa que sobremanera viene muy bien en la contratación es tener buenos manuales de buenas prácticas, y esas buenas prácticas también
se refieren o se pueden referir a cómo se concretan los principios a la realidad. Muchísimas gracias, don Jaime. El siguiente es un comentario. Coincido en que una modificación del contrato de un 50% podría estimarse como una novación de contrato y evidencia una incorrecta planificación en el proceso de contratación pública. Y la última pregunta, que por cuestiones de tiempo vamos a atender, es la de Danilo del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que nos pregunta lo siguiente: ¿cómo tropicalizar ese modelo europeo con estándares más altos a nuestro país, que tiene los trámites más lentos y con presupuestos limitados? Don Jaime, tiene el teléfono apagado, perdón. El micrófono. Ahora, sí, don Danilo, sí, le decía que nosotros en Europa tenemos presupuestos limitados también. Ya nos gustaría que fueran ilimitados, pero eso no es de este mundo, ¿eh? Los presupuestos son limitados y siempre lo van a ser. Otra cosa es que a lo mejor en ciertas áreas estratégicas puedan tener en algún momento pues, más generosidad, pero son limitados y tienen que ser limitados. El problema de los plazos. Una cosa que forma parte del concepto de la buena administración como derecho de los ciudadanos, porque es un principio rector de la actividad administrativa, es una obligación de los poderes públicos, pero es un derecho humano fundamental de los ciudadanos. Es un derecho a que los asuntos públicos, pensemos en la contratación, sean con objetividad, equidad y en plazo razonable. Esto es lo que dice la Unión Europea, artículo 41, lo dice también la Carta Iberoamericana de los Derechos, en plazo razonable. Y es verdad que periódicamente tenemos que evaluar los procedimientos, igual que hay que evaluar las normas, los reglamentos hay que evaluarlos. La cultura de la evaluación y la medición con indicadores es muy importante. Y también en esta materia hay que analizar periódicamente, las unidades de contratación tienen que analizar si están en condiciones de seleccionar bien en los tiempos que establece la norma. Y habrá que hacer propuestas de acortamiento de algunos plazos, habrá que hacer propuestas para que efectivamente entre la declaración de interés general de la compra, habrá que hacer propuestas a lo mejor de un tiempo perentorio para la elaboración de los pliegos o para la selección. En fin, hay que buscar, en cada país pues tiene sus plazos. Puede haber plazos más o menos que puedan entenderse desde la perspectiva de la razonabilidad del plazo. Pero yo he tenido la clase en el grado de los lunes, que les estoy hablando ahora sobre precisamente la buena administración, y me preguntaba un estudiante: oiga, profesor, pero el plazo razonable para resolver un expediente es el mismo en el Congo que en Suiza. Y le dije, pues evidentemente no, porque los medios que hay en el Congo y en Suiza no son los mismos. El grado de profesionalización no es el mismo, el grado de preparación que tiene el funcionario no es el mismo, y por lo tanto, si hay más medios y más preparación, tendrá que ser plazos más fugaces o más breves, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los plazos hay que acompasarlos también con la efectividad de los resultados de la contratación. Porque, evidentemente, si tardamos demasiado en resolver los expedientes de contratación, podemos tener problemas. Ahora, ¿cuál es el tiempo máximo o mínimo, adecuado, razonable? Eso lo tiene que saber en cada país quienes se ocupan de estas materias, pero yo como, digamos, concepto que invitaría a reflexionar es un plazo que la obra, servicio, sea útil. Porque a veces empieza a haber prórrogas. Yo también he tenido hace poco que hacer una opinión jurídica sobre un tema de prórrogas, y en un contrato que tenía más de 15 prórrogas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo puede tener 15 prórrogas un contrato? Pues a lo mejor es que las tiene que tener, porque resulta que son contratos muy complejos de obra pública, donde hay participación de terceras personas, donde a lo mejor ha estado por medio del COVID, en fin, hay muchas circunstancias. Pero sí que es bueno periódicamente hacer un análisis en profundidad de los plazos de la ley que tiene en cada país y comprobar si la estadística de tramitación de los expedientes pues permite afirmar que
son plazos útiles o son plazos que hay que revisar. Muchas gracias, don Jaime. Le agradecemos nuevamente por habernos acompañado esta mañana y haber hecho su exposición y compartir su conocimiento con todos nosotros. Antes de darle la palabra a don Jaime para que pueda despedirse de la audiencia, le solicito, luego de que don Jaime pueda despedirse, quedarse un momentito para darles algunos avisos. Don Jaime, adelante. Bueno, muchas gracias por esta nueva oportunidad de dirigirme a ustedes. Para mí ha sido un rato muy agradable en esta tarde española, la mañana americana. He empezado la disertación con el recuerdo de la tesis doctoral del viernes, porque para mí ha sido muy importante efectivamente comprobar que una buena administración es una administración que tiene potestades y poderes, no prerrogativas ni privilegios, pero potestades y poderes para la mejora de las condiciones de vida de las personas. De hecho, en Twitter hemos tenido hace poco una discusión acerca del concepto de prerrogativa y de privilegio, porque en un Estado democrático, social de derecho, la administración no tiene privilegios, tiene potestades y poderes. Potestades y poderes que son, insisto, para servir a la comunidad, servir a la sociedad, servir a la colectividad con objetividad, que es la gran nota característica de la administración de un Estado de Derecho, la objetividad, la racionalidad, y finalmente ese servicio objetivo se hace al interés general, que en materia de contratación no es otro que la consecución a través de los contratos de la mejora de vida, de la mejora de las condiciones de vida de las personas, de los ciudadanos. Si somos capaces de que a través de los contratos las personas reciban mejores servicios, dispongan de mejores obras públicas y de mejores infraestructuras, ciertamente la contratación estará cumpliendo el fin que tiene encomendado por un Estado que se define como social y democrático de derecho.